absolutamente, y creo que ya que mencionaste el tema del empleo, este es otro de los ejes de Keynes. Él sostiene, tal vez con razón, suponiendo regímenes intervencionistas, que los salarios no son inflexibles a la baja, o mejor dicho, no son flexibles a la baja, los salarios son inflexibles. Y por lo tanto, él sostenía que la forma, y esto puede ser cierto, no son inflexibles, depende cómo sea la estructura sindical, pero si hay consumo de capital, y el capital es la única razón por la cual se hace posible que aumenten los salarios, si hay consumo de capital, necesariamente van a bajar los salarios. Si los mantenés a los salarios, va a haber desempleo, que es lo que ocurrió en la época de Roosevelt, 13 millones de desempleados, que la guerra después disimuló. Pero la otra forma, la forma de la receta keynesiana, es no hacer que los salarios bajen en términos nominales, pero tampoco simplemente permitir que esos salarios queden a ese nivel, sino financiarlo con emisión monetaria. Entonces, no se va a producir el fenómeno del desempleo, es cierto, pero los salarios en términos reales bajan, como consecuencia de que se los derrite vía la inflación monetaria. ¿Qué ha sido en muchas partes de América Latina? Creo que ahora ha cambiado algo, que alguien en campaña diga, creo en el salariazo, creo que hay que aumentar el 500%. Si aumentan y no hacen ninguna otra cosa, tienen un desempleo brutal. Y si hacen otra cosa, es emitir para derretir los salarios en términos reales, mantenerlos nominalmente, no tener desempleo, pero la gente toda más pobre. Porque déjame ahora presentar ese argumento en términos, yo diría ahora, de un Keynes moderno. Exacto. Es decir, básicamente lo que ahora en el lenguaje actual de la ciencia económica, básicamente se diría, el mercado fracasa y no puede absorber, genera desempleo, no puede absorber la mano de obra existente, por lo tanto el Estado tiene que intervenir. Y eso es lo que uno ve, por ejemplo, en autores más modernos, pero inspirados en Keynes, como Stiglitz, por ejemplo, que presentan este argumento de que acá hay un fracaso del mercado y se le atribuye un fracaso al mercado cuando en realidad lo que hay son trabas para que el mercado precisamente funcione. Porque si todos los precios bajan, la verdad es que no habría ningún problema en que los salarios bajen. La gente no perdería poder de compra. El salario sería más bajo, pero la leche sería más baja, el pan sería más bajo y así sucesivamente. No necesariamente se empobrece la gente. Si los salarios no bajan, quiere decir que hay algo que está impidiendo su baja, y eso no es el mercado, sino que normalmente es el Estado, ya sea porque impone salarios mínimos que impiden que el salario se ajuste de esa forma, o porque le otorga ciertos privilegios a los sindicatos en negociaciones salariales que también hacen que el salario no ajuste hacia abajo. Entonces se le atribuye, digamos, al mercado un fracaso que en realidad es su falta de funcionamiento por algún tipo de intervención, ¿no? Claro, a mí se me ocurre a raíz de lo que vos decís, Martín, que si hay algo por el lado monetario, por ejemplo, que se apreció la moneda, pueden bajar los salarios y los precios y sin tener, simplemente es un tema de precios relativos y de cambios nominales y no hay cambios reales. Pero si los salarios bajan como consecuencia del consumo de capital, efectivamente hay más pobreza. Pero esto no es consecuencia del capricho de permitir que los salarios bajen, sino del consumo de capital, ¿no? Ahora, el tema del empleo, vez pasada también lo mencionamos, es que me parece interesante subrayar que los recursos son escasos, que las necesidades son ilimitadas, que hay todo por hacer, que falta siempre trabajo, pero si, como decía Martín, se establecen impuestos al trabajo o vallas de distinta naturaleza, entonces si el salario de mercado está a 4 y por los decretos se ponen a 8, la gente que más necesita trabajar está desempleada. Claro. Acá no hay tutía. Esa es la gran discusión, a mí me parece, en la actualidad, ¿no? Es decir, que las demás cosas de Keynes todavía, sí, es cierto, se discuten, pero casi no se defienden con demasiada seriedad. En cambio, esta cuestión de los sindicatos, de la visión de la función de los sindicatos, en el caso del liberalismo o en el caso
de Keynes es totalmente distinto, porque uno lo relaciona con la tasa de capitalización y con la productividad, entonces pueden aumentar, pero es razonable que aumente, es decir, si aumentan, en cambio el otro tienden a fijar salarios mínimos que están por encima del valor de mercado, y eso la brecha lo que produce es las hambrunas generalizadas que vemos en Latinoamérica. Y déjame darte un pequeño ejemplo de a dónde te lleva eso, porque como los salarios serían inflexibles a la baja, entonces sucede, como nos pasa aquí, que deciden, bueno, realizar una brutal devaluación de la moneda, porque esa es la forma de hacer que los salarios bajen y ajusten a la baja. ¿Te das cuenta?